Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde un poquito. ¿Cómo están hoy? Espero que con las palomitas listas y bien acomodados porque, hoy tenemos un bombazo. Sí, lo que ven en el título no es un error. Hoy vamos a desentrañar el misterio que ha tenido a medio mundo en vilo, a la farándula temblando y a las revistas del corazón imprimiendo ediciones especiales del secreto de Serkan Yozge. ¡Bomba! Ya sé. Llevan semanas, meses quizás, especulando. Que si infidelidades, que si problemas económicos, que si una crisis existencial. La imaginación de algunos no tiene límites. Pero como siempre, aquí estoy yo para separar el grano de la paja, la realidad de la ficción y darles la información que realmente importa. Antes de sumergirnos en este mar de intrigas, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Me encantaría que se unieran a esta comunidad de amantes del salseo y la verdad. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto dejen su like. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir investigando y trayéndoles los chismes más jugosos. Ahora sí iré al lío. Serkan Yozge. Una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, con su romance digno de una telenovela turca y sus apariciones públicas siempre sonrientes y enamoradas. Pero como dice el refrán, no es oro todo lo que reluce. Y detrás de esa fachada perfecta, se escondía un secreto que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Durante semanas he estado recopilando información, hablando con fuentes cercanas a la pareja, revisando archivos. He hecho de todo. Y al final, he logrado armar el rompecabezas. La verdad es mucho más sencilla, y a la vez, mucho más sorprendente de lo que todos imaginábamos. Olvídense de rupturas dramáticas, de terceros en discordia o de escándalos financieros. El secreto de Serkan Yozge no tiene nada que ver con eso. Prepárense porque el secreto es, que están escribiendo un libro juntos. ¿Un libro? Sí, lo sé. La reacción general ha sido más o menos la misma. ¿Un libro, en serio? Pero piénsenlo bien, tiene todo el sentido del mundo. Serkan, conocido por su pasión por la escritura, y Yozge, con su talento para contar historias y su agudo sentido del humor. Son la combinación perfecta. Pero la cosa no queda ahí. El libro no es una novela romántica ni una biografía edulcorada. No. Serkan y Yozge han decidido abrirse en canal y contarnos la verdad sobre su relación, sin filtros ni tapujos. Van a revelar los altibajos, las dificultades, los momentos de alegría y los momentos de crisis que han vivido como pareja. Me han contado que el libro es brutalmente honesto. Que se sinceran sobre sus miedos, sus inseguridades y sus errores. Que no se guardan nada. Y eso, mis amigos, es lo que lo hace tan interesante. Porque detrás de la imagen pública, hay dos personas reales, con sus propias luchas y sus propios demonios. ¿Se imaginan leer sobre la primera pelea que tuvieron? ¿O sobre cómo superaron un momento especialmente difícil? ¿O sobre las pequeñas cosas que hacen el uno por el otro en el día a día? Va a ser un festín para los amantes del chisme y para los que creen en el amor verdadero. Pero la decisión de escribir este libro no ha sido fácil. Me han contado que tuvieron muchas dudas y conversaciones antes de dar el paso. Les preocupaba exponer su vida privada, mostrarse vulnerables ante el mundo. Pero al final decidieron que era importante compartir su experiencia, con la esperanza de ayudar a otras parejas a superar sus propios obstáculos. Además, el libro tiene un componente solidario. Parte de las ganancias se destinarán a una organización benéfica que apoya a familias con dificultades. Así que además de enterarnos de todos los secretos de Serkan Yozge, vamos a estar contribuyendo a una buena causa. Sé que algunos de ustedes estarán decepcionados. Esperaban un escándalo explosivo, una traición imperdonable. Pero a veces la verdad es más sencilla, y más humana, de lo que imaginamos. Y en este caso, la verdad es que Serkan y Yozge son una pareja que se ama, que se apoya y que está dispuesta a compartir su historia con el mundo. Ahora, vamos a lo que realmente importa, ¿cuándo sale el libro? Todavía no hay una fecha oficial, pero me han soplado que están trabajando a toda máquina para que esté listo lo antes posible. Estén atentos a mis redes sociales, porque en cuanto tenga la fecha seré la primera en contárselo.
Mientras tanto, vamos a analizar un poco más a fondo lo que podemos esperar de este libro. He hablado con algunas personas que ya han tenido la oportunidad de leer algunos fragmentos y me han contado maravillas. Dicen que la prosa es ágil y divertida, que los diálogos son chispeantes y que las reflexiones son profundas y conmovedoras. Me han dicho también que el libro está lleno de anécdotas curiosas y detalles desconocidos sobre la vida de Serkan y Özge. Vamos a descubrir cómo se conocieron, cómo fue su primera cita, cuáles son sus manías y cuáles son sus sueños. Vamos a conocerlos como nunca antes. Y lo más importante, el libro nos va a mostrar que el amor no es perfecto, que las relaciones tienen sus altibajos y que lo importante es estar dispuesto a luchar por el otro. Que el amor no es un cuento de hadas, sino un trabajo constante. Además, me han asegurado que el libro tiene un final sorprendente. Un giro inesperado que va a dejar a todos boquiabiertos. Pero no les voy a adelantar nada más. Tendrán que esperar a leerlo para descubrirlo. Sé que algunos de ustedes estarán pensando, ¿será esto una estrategia de marketing, una forma de mantenerse en el candelero? Y es posible que haya algo de eso. Pero creo que hay algo más profundo. Creo que Serkan y Özge realmente quieren compartir su historia y conectar con sus fans a un nivel más personal. Y creo que este libro va a ser un éxito. No solo por el morbo de conocer los secretos de una pareja famosa, sino porque va a ofrecer una visión honesta y realista del amor y las relaciones. Así que ahí lo tienen, mis chismosos favoritos. El secreto de Serkan y Özge al fin revelado. No hubo infidelidades ni problemas económicos ni crisis existenciales. Solo un libro. Un libro que promete ser un bombazo. En resumen, hoy hemos descubierto que el gran secreto de Serkan y Özge no era un escándalo amoroso, sino un proyecto literario conjunto, un libro donde se sinceran sobre su relación, sus altibajos y sus aprendizajes. Un libro que además tendrá un componente solidario. Hemos explorado las razones detrás de esta decisión y anticipado lo que podemos esperar de esta reveladora obra. Gracias por acompañarme en esta nueva investigación. Espero que hayan disfrutado descubriendo la verdad detrás del misterio de Serkan y Özge. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Les gustaría leer el libro? ¿Qué preguntas les gustaría hacerle a Serkan y Özge? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles los chismes más jugosos y la verdad detrás de los rumores. Hasta la próxima. Pero esperen, que aún hay más detalles que revelar. Esto no se acaba aquí, mis queridos adictos al chisme. Porque claro, una noticia así de jugosa no podía quedarse solo en la revelación inicial. Tenemos que profundizar. Después de soltar la bomba de que Serkan y Özge están escribiendo un libro juntos, he recibido un aluvión de mensajes y preguntas. Y no los culpo. Ustedes quieren saberlo todo, y yo estoy aquí para dárselo. Así que prepárense porque vamos a destripar este proyecto literario como si fuera un melón en verano. Primero hablemos del proceso creativo. ¿Cómo se organizan Serkan y Özge para escribir juntos? ¿Quién escribe qué? ¿Hay peleas creativas? Todas estas preguntas son válidas y tengo algunas respuestas. Mis fuentes me han contado que el proceso ha sido una mezcla de tormenta de ideas, sesiones de escritura individuales y revisiones conjuntas. Al parecer, ambos tienen estilos de escritura muy diferentes, lo que en principio parecía un obstáculo, pero al final se ha convertido en una fortaleza. Serkan aporta la estructura y la profundidad, mientras que Özge le da un toque de frescura y humor. Es como tener un chef y un repostero trabajando juntos en un mismo plato. En cuanto a quien escribe, que parece que han optado por un enfoque temático. Cada uno se encarga de los capítulos que mejor se adaptan a su personalidad y experiencia. Por ejemplo, Serkan escribe sobre los desafíos que han enfrentado como pareja en el mundo del espectáculo, mientras que Özge se centra en los momentos más divertidos y cotidianos de su relación. Y sí, mis amigos, también ha habido peleas creativas. No todo es miel sobre hojuelas. Me han contado que han tenido discusiones acaloradas sobre el tono del libro, la elección de las anécdotas y hasta la portada. Pero al final, siempre han logrado llegar a un acuerdo,
demostrando que la comunicación y el compromiso son fundamentales en cualquier relación, incluso en una relación literaria. Otro detalle que les va a encantar es el título del libro. Todavía no es oficial, pero me han soplado algunas opciones que están considerando. Una de ellas es Altibajos y confeti, que me parece muy acertada, porque resume a la perfección la esencia del libro. Otra opción es La verdad detrás de las sonrisas, que es más intrigante y misteriosa. ¿Cuál les gusta más a ustedes? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y hablando de opiniones, me han preguntado mucho sobre qué tipo de temas van a tratar en el libro. Ya les adelanté que van a hablar de todo, de sus miedos, sus inseguridades, sus errores. Pero quiero darles algunos ejemplos concretos para que se hagan una idea más clara. Por ejemplo, van a hablar de cómo les afectó la fama al principio de su relación. De cómo tuvieron que aprender a lidiar con los paparazzi, los rumores y las críticas. De cómo lograron mantener su vida privada a salvo de la mirada pública. También van a hablar de los desafíos de mantener una relación a distancia. De los viajes, las videoconferencias y los sacrificios que tuvieron que hacer para estar juntos. De cómo la tecnología les ayudó a superar la distancia, pero también cómo a veces les generó más ansiedad y celos. Y por supuesto van a hablar de los momentos más difíciles de su relación. De las peleas, las crisis y las dudas que les hicieron tambalearse. De cómo lograron superar esos momentos y salir fortalecidos. Pero no todo va a ser drama y sufrimiento, por supuesto que no. El libro también estará lleno de momentos divertidos, románticos y entrañables. Vamos a descubrir cómo se conocieron, cómo fue su primera cita, cuáles son sus manías y cuáles son sus sueños. Vamos a conocerlos como nunca antes, y eso es lo que lo hace tan emocionante. Además, el libro incluirá fotos inéditas de Serkan y Özge. Fotos de su infancia, de sus viajes, de sus momentos más íntimos. Va a ser como tener un álbum de fotos personal de la pareja. Y lo mejor de todo es que el libro tendrá un mensaje inspirador. Serkan y Özge quieren transmitir a sus lectores que el amor verdadero existe, pero que no es fácil. Que requiere esfuerzo, compromiso y mucha paciencia. Que las relaciones tienen sus altibajos, pero que lo importante es estar dispuesto a luchar por el otro. Pero como les dije antes, el libro también tendrá un componente solidario. Parte de las ganancias se destinarán a una organización benéfica que apoya a familias con dificultades. Así que además de enterarnos de todos los secretos de Serkan y Özge, vamos a estar contribuyendo a una buena causa. Me han contado que la organización que han elegido se llama Unidos por la Esperanza, y que se dedica a brindar apoyo económico y emocional a familias que han perdido su hogar o que están pasando por una situación de crisis. Y ahora, la pregunta del millón, ¿cuándo sale el libro? Todavía no hay una fecha oficial, pero me han soplado que están trabajando a toda máquina para que esté listo lo antes posible. Al parecer, están en la etapa final de la edición y la corrección, y esperan poder lanzarlo al mercado en los próximos meses. Estén atentos a mis redes sociales, porque en cuanto tenga la fecha seré la primera en contárselo. Mientras tanto, les recomiendo que sigan a Serkan y Özge en sus redes sociales, porque están compartiendo algunas pistas y adelantos sobre el libro. No se pierdan ni una publicación. Y hablando de redes sociales, he visto que algunos de ustedes están preguntando si el libro estará disponible en formato digital. Y la respuesta es sí. El libro se podrá comprar en formato físico y en formato electrónico, para que todos puedan disfrutarlo como prefieran. También me han preguntado si el libro estará traducido a otros idiomas. Y aunque todavía no hay nada confirmado, me han dicho que están considerando la posibilidad de traducirlo al inglés, al francés y al español. Así que estén atentos, porque pronto podrían disfrutar de este bombazo en su idioma. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos por su apoyo y su entusiasmo. Gracias por seguir mi canal, por dejar sus comentarios y por compartir mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir investigando y trayéndoles los chismes más jugosos y la verdad detrás de los rumores. Ustedes son los mejores. Así que ahí lo tienen, mis chismosos favoritos. Más detalles sobre el secreto de Serkan y Özge y su libro bomba. Espero que hayan disfrutado de esta nueva investigación. Nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Los quiero. Ciao, ciao.